rotura suplementaria, ¿no? En el mejor de los casos, la rotura que se podría producir sería dúctil. ¿Y en qué me favorece que un elemento probablemente quiera romper por rotura dúctil? Implica que yo puedo estar previamente avisado, porque esto se va a ir fisurando, si en caso fuera el caso, ¿no? Y si yo veo que la fisuración es excesiva, pues ahí voy y pongo algún elemento como el que comentaba el compañero, para poder solucionar ese tema de fisuración, ¿no? En cambio, arriba rompe y es una sola vez y colapsa, ¿sí? Entonces, esa es la desventaja. ¿Ya? Por favor, me indican si se sigue grabando. No me olvidé de consultarlo. A ver, ¿quiénes estaban grabando? Adrián, ¿Sí? para que no admiten fisuración, donde se requiere que sean impermeables, no sería Ya. mejor, no sería conveniente trabajar con toda la sección de presión en la primera etapa, para que así no se produzcan contracciones y fisuras. A lo que me refería, y está bien su aclaración, a lo que me refería ahorita con el estado de tensiones era el estado de tensiones final ya, cuando está en servicio, ¿no? Pero inicialmente me conviene, cuando están en la etapa de transferencia, me conviene que normalmente va a haber tensión de compresión en toda la viga, ¿sí? Que toda la viga esté completamente comprimida, porque así evito la fisuración antes de que accionen las cargas, ¿sí? No sé si me dejo entender. Sí, sí, sí. Sí, entonces, ahí estaba bien la mención que hizo el compañero. Cuando se está haciendo la pretensión, ¿me conviene mejor que esté todo en compresión? Claro que sí. Y si se preguntan, ¿y por qué habría tracción? O sea, ¿por qué habría tracción si estoy comprimiendo? Resulta que cuando se aplica una fuerza con respecto al eje neutro, si está por encima del eje neutro, pues abajo va a causar tracción y arriba compresión, ¿no? Pero si estoy por debajo del eje neutro, arriba va a generar tracción y abajo compresión, ¿no? Por el momento flector que se produce. Entonces, conviene mejor que esté completamente comprimido para que así luego las tensiones que lleguen desfavorables para la estructura, ¿no? Que son las de las cargas, produzcan un diagrama de tensiones final como el que expliqué. Pero inicialmente en compresión sería lo mejor. Ya. Vamos a continuar. No sé si está bien lo que me estaba preguntando, eso sería la recomendación, ¿no? Gracias. Ya. Vamos a continuar. Un momentito, vamos a decirle que ingrese nuevamente. Estoy viendo menos. Quizás se piensan que se acabó la reunión. Pero en ese caso hay dos formas de diseñar, ¿no? Porque en una es cuando toda la sección va a estar comprimida y en otra es cuando se asume que el 50% de la carga, cuando pase, se puede traccionar la parte de abajo, ¿no? Y cuando ya no haya carga viva o los camiones por encima, entonces todo va a estar comprimido. Perdón, se me cortó su audio. Sonó distante las palabras, no las entendí. Que que también se lo puede diseñar para que haya tracción abajo cuando haya encima del camión, o sea, encima de la viga, una carga viva, o sea, el camión esté pasando, entonces la sección de abajo se puede traccionar, se permite que el 50% a lo que resiste el hormigón a tracción se traccione, pero para carga que cuando no haya el camión, todo sea comprimido, ¿cierto? Sí, pero ese es al final, ¿no? Estamos hablando de la parte final, de estado de servicio.
estado de servicio. Eso es lo que indica la norma, pues, ¿no? La norma es la que nos va a decir que estamos respaldados o no. Bueno, entonces, la convención de signos que vamos a manejar en la resolución de los ejercicios, ya les mencioné inicialmente, la volvemos a mencionar. Positivo para compresión y negativo para tracción. ¿Ya? Que normalmente, como dice, aparecen con menor frecuencia. MQ produce un diagrama lineal de tensiones en el centro del vano dado por, les voy a dibujar la sección transversal. Ven acá, sección transversal. Aquí va a estar el borde inferior que es denominado el punto 1 y aquí el borde inferior como si fuera el punto 2. Entonces las tensiones en el borde inferior, cuando habla de esto, se refiere a esto de aquí. Y cuando habla del diagrama de tensiones en el borde superior, se refiere a esto de aquí, arriba, ¿no? Y el diagrama de tensiones por flexión sabemos que es igual a un momento respecto a al módulo resistente, ¿no? Y como dijimos, abajo el diagrama de tensiones es negativo y arriba es positivo debido a las cargas. Tracción negativo abajo. Los diagramas de tensiones al combinarse obtenemos un diagrama de tensiones al cual hemos previsto llegar con la fuerza de pretensado, ¿no? Entonces esta fuerza de pretensado produce un esfuerzo que puede ser determinado de modo que no haya tracción en la fibra inferior, ¿no? Como les dije, obteniéndose el caso particular llamado pretensado completo, que es cuando no hay tracción en la parte inferior. La tensión de compresión no debe sobrepasar un valor admisible de compresión, ¿no? Ahí es donde le digo cuál sería el problema en caso de adoptar un diagrama de tensiones como pretensado completo. Así, en el caso particular de pretensado completo, el diagrama resultante debe satisfacer las siguientes condiciones. Primeramente, que la fuerza de pretensado que produce esta tensión de compresión menos el diagrama de tensiones que se produce debido a las cargas sea mayor que 0, mayor o igual para cumplir esta condición de pretensado completo. Entonces, voy a graficar el primero, o todo, ¿no? Lo vamos a terminar de explicar. El borde superior dice que el diagrama de tensiones debido al pretensado más el diagrama de tensiones producido por el momento sea menor al esfuerzo admisible que permite la norma, ¿no? Entonces, respecto a ese parámetro, vendría a estar dado por lo siguiente. El diagrama de tensiones abajo tiene que ser mayor a 0 y arriba tiene que ser menor al diagrama, a la resistencia última del hormigón. Entonces aquí tenemos sigma 2, con el sigma sub C2 tiene que ser menor o igual a la tensión de compresión admisible que tiene el hormigón. Y aquí abajo, el sigma sub C1 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, el caso para este tipo de pretensado completo vendría a ser o bien así, o bien ahí. Pero en ninguno de los casos que se presente tracción, ¿no? Entonces, esto es positivo de compresión, positivo de compresión. No hay nada de tracción. Bien. ¿Tienen alguna duda al respecto con lo que acabamos de ver? Una consulta. La estructura o los elementos pretensados generalmente son prefabricados y en el estado de transferencia se producen fuertes y al trabajar la mayoría simplemente apoyado. No hay continuidad con la estructura que van a soportar. Eso no produciría ese estado de compresión arriba
y no estar colaborando la losa con el elemento no produciría pandeo lateral o flexocompresión, porque son luces largas las que se cubren. ¿Cómo controlo eso? ¿O evito eso? Ya, muy bien. Normalmente el pandeo se lo analiza y es más peligroso cuando se analizan columnas que son demasiado esbeltas. Ya, en viga normalmente no ocurre esto, y mucho menos en pretensada. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Normalmente las vigas que se utilizan para elementos que son pretensados tienen una variación de su sección transversal en la parte de los apoyos, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos esta parte de los apoyos, se va haciendo más chico hasta quizás generar una sección más delgada en la parte media, ¿no? O sea, va teniendo una reducción hasta cierta parte y va haciéndose eso. Entonces, lo que se puede decir acerca del diagrama de tensiones que se produce va relacionado directamente con la fuerza de pretensado que se le aplica, la sección transversal en cuanto a área se refiere e inercia, sean las necesarias como para que las comprobaciones cumplan, ¿no? Entonces, la flexocompresión llegaría a ser un aspecto que no se considera debido a que también el hormigón que se utiliza es de elevada resistencia, ¿no? Entonces, antes de entrar a ese, se podría decir dominio, ¿no es cierto? A ese dominio donde la flexocompresión sea importante, se hace un análisis que es el que nosotros hacemos y se comprueba la pieza en estado límite último también, ¿no? No solamente se controla el hormigón convencional, sino también las piezas pretensadas. ¿Está bien? Gracias. Ya, muy bien. Entonces, esto más o menos sería lo que se produce y ahora sí, bueno, vamos a hacer algo. Voy a mostrarles el ejercicio que vamos a desarrollar. Ya, aquí tenemos el ejercicio donde nos da la longitud de la carga muerta que está actuando sobre esta viga es superficial, ya que aquí arriba presenta un ancho que es relevante, prácticamente como si fuera una tipo pasarela, así, una carga viva, una carga admisible para cada torón, un peso específico del material, las características del acero, esta sería la tensión de escurrimiento y esta sería la tensión de rotura del acero, de alta resistencia, obviamente. La resistencia del hormigón, el valor del baricentro respecto a al borde inferior de la armadura de pretensado, C, así se denomina, la variación de
esta es la variación de las tensiones de pretensado que se producen desde el inicial hasta el final, y la tensión de tracción del hormigón. Bueno, no se salga un momentito, por favor, me están enviando. Un momentito, por favor. Ahorita va a escribir su nombre. Un momentito, ¿ya? Estoy escribiendo aquí las indicaciones. Apellidos, nombres y registro con mayúscula todo, ¿ya? Por favor, para así tenerlo más a la mano. Apellido, nombre y registro. Hermano, muchas gracias por considerarlo así. Háganlo como le di. Esta es la sección transversal, 1,80 en la parte superior, BW que es 20. Tenemos un ancho de la placa aquí de 3,75 centímetros, un chanfle que tiene una altura de 5 centímetros y otro chanfle que es de 7,5 centímetros que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados, por lo tanto su altura y su prolongación horizontal sería la misma. Y luego tenemos algunas indicaciones para la altura hasta esta parte superior, hasta esta parte superior también, y hasta esta parte, ¿no? Tenemos el acotamiento, y de no tenerlo, pues obviamente podemos hacerlo restando las dimensiones que presenta la sección transversal. Muy bien. Entonces, continuando. Lo que vamos a hacer primeramente es identificar las propiedades geométricas. Como les dije, la sección transversal va a poseer un área, va a poseer una inercia, la cual va a ser elemental para poder analizar la estructura a la hora de hacer los controles. Y es que vamos a identificar las bases y las alturas de cada una de las figuras que ustedes están viendo acá. Y identifiqué a la figura amarilla como figura 1, la verde como figura 2, la naranja como 3, la 4 es la azul y la 5 vendría a ser este café claro, creo que no. Estoy sin mi lente. Y venimos a identificar la base y cada una de ellas, independientemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a analizar cada una de estas figuras hasta idealizar el área y después la altura baricéntrica de cada una de ellas respecto al origen, que sería aquí, el origen 0. Y las alturas obviamente van a estar a determinadas dimensiones, que son esos puntitos negros que ustedes ven ahí, para cada figura, ¿no? Respecto al origen 0. Entonces, vemos que la base es 180, sería esta base aquí, y la altura sería 375, ¿no? Entonces, base 1, altura 1. Luego, teníamos que la altura total de la viga era 90 centímetros, ¿ya? Esto me va a ayudar bastante para identificar los valores de las otras alturas. Y seguimos. Aquí tenemos las dimensiones de 20 y 7,5 a los costados. Por lo tanto, 20 más 7,5 y más 7,5 serían 15 más 20, 35, ¿no? Hasta llegar al borde de la figura 3 aquí. Por lo tanto, esa base tendríamos que restar 180 menos 35 y nos daría 145, que es la base total. Les indico cuál es ese total. Sería esta base más esta base de este otro lado, del triángulo verde, ¿no? Y la altura 2 sería 5 centímetros, que es esta altura que estamos viendo acá. En el caso de la figura 3, sería la suma de 20 más 15 centímetros, que serían los 7,5 del chanfle azul. Entonces sería 20 más 15, 35 es la base 3,
y la altura 3 sería 5 centímetros, ¿no? Ahí. Para la figura 4, la base sería 7,5 más 7,5. Ya, estoy tomando la base total, ¿no? No de cada triángulo. Sería 7,5 más 7,5, 15. Y la altura que sería de 7,5. Ahí está. Luego tengo la base 5 que es 20. Aquí está 20. Y la altura 5 queda a la altura de 90, restarle la altura 1, restarle la altura 3. A 2. ¿No? Sería 90 menos 3,75 y menos 5, que sería 8,75. Por lo tanto, 90 menos 8,75 me da 81,25. Bien. ¿Tienen alguna duda respecto a la identificación de la base y la altura de cada figura? No, adelante. Muy bien, sigamos. El cálculo de las áreas sería la multiplicación de la base por la altura en el caso de que sea una figura rectangular, y en el caso de que sea triangular, pues sería base por altura dividido entre 2. En el caso de la primera figura sería 180 por 375, me daría 675. En el caso de la figura 2 sería 145 por 5, que me daría 362,5. Por favor, si pueden hacerme seguimiento con su calculadora, les agradecería para que así corrijamos cualquier error, ¿ya? Luego tenemos el área 3, que sería 35 por 5, me da 175. En el caso del área 4 sería 15 por 5 dividido entre 2, me daría 56,25. Y en el caso de la figura 5, 20 por 81,25 me daría 1625. Ya. El área 2 creo que dije base por altura, pero es base por altura entre 2, ¿no? Entonces aquí tenemos el área del concreto que está atribuyendo la sección transversal, que es la sumatoria de todas estas áreas, ¿no? Entonces hasta el último lo sumamos y llegamos a este valor. Ahora, el valor de los baricentros que tiene cada figura en cuanto a Y1, que sería la figura 1 amarilla, tendríamos que a la altura total, que es 90, restarle la mitad de la altura para llegar a este puntito negro, que sería 90 menos 3,75 dividido entre 2, y me da 88,13. Luego, para llegar a la figura 2, aquí tendría que bajar 1/3 de la altura del triángulo para llegar hasta este baricentro de la figura 2, ¿no? 1/3 tendría que bajar de la altura, 1/3 de 5. Pero arriba de él está la figura 1, entonces sería 90 menos 3,75 y menos 5 dividido entre 3, que me daría un valor de Y2 de 84,58. En el caso de la figura 3, tendría que bajar la figura 1 y bajar la mitad de la figura 3, que sería la mitad de 5, ¿no? Por lo tanto, sería 90 menos 3,75 y 5 dividido entre 2, llego hasta esta altura, ¿no? Estoy hablando de las alturas respecto a este eje, ¿no? De aquí hacia arriba. Por eso es que estoy restando. Luego tengo lo de la figura 4, que también va a estar a 1/3 de la altura de la figura superior. Entonces tengo que restarle la altura 2 o 3 y la altura 1. Adicional a eso, 1/3 de la altura de 7,5. Por lo tanto, sería 90 menos 3,75 menos 5 y menos 7,5 dividido entre 3, llego hasta este punto. Me daría 78,75. Y en el caso de la figura 5, podríamos decir que es la altura dividido entre
2, ¿no? ¿Por qué? Porque este empieza, su base de la figura es acá, y aquí sería la mitad, entonces la altura dividido entre 2. A ver, ¿alguna duda que tengan? Por favor. Alguien que haya estado calculando y que haya podido verificar los resultados también, por favor. Bueno, podemos continuar entonces. Vamos a calcular la altura baricéntrica de la sección transversal en función a las áreas y sus coordenadas. Por lo tanto, aquí tenemos las áreas y tenemos las coordenadas Y. Aplicamos momento estático de masa. Aquí, sumatoria de las áreas por su coordenada Y desde la figura 1 hasta la figura N, ¿no? Y como tenemos 5 figuras, nuestro tope sería A5 por Y5 y todo esto dividido entre A sub C. Entonces, verifiquen por favor, a ver, vamos calculando. Sería 675 por 88,13 más 362,5 por 84,58 más 175 por 83,75 más 56,25 por 78,75 más 1625 por 40,63. Y todo eso lo dividen entre 2.892,75. A ver, alguien que pueda pasarme el dato aquí al chat, o si no, verbalmente. ¿Cuánto le dio el YOP? Todo se divide entre el área total, ¿no? Así es. La sub C. $60,5 dice aquí un participante. ¿Nadie más? $60,56. Vamos a ver. $60,56. Muy bien. Esa sería la altura Y1P, que es el baricentro de la sección transversal desde el borde inferior. Y Y2P, que sería la altura desde el borde superior hasta el baricentro Y1P, que sería la altura total 90 menos Y1P, me daría 29,44. Da 29,44. Entonces, tenemos que calcular la excentricidad de la armadura respecto a el Y1P. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que aquí tenemos la sección transversal cortada y la armadura se encuentra, o sea, el baricentro de la armadura está por aquí más o menos. Vamos a hacer otro dibujo. Por ahí, a una distancia desde el borde inferior
de 12 centímetros, fíjense, 12 centímetros. Y el baricentro de la sección transversal, más o menos por acá, pongámoslo, como si fuera el Y1P. Ahí está. Sería el Y1P. La excentricidad vendría a ser la distancia que hay entre estos dos. De baricentro a baricentro, sí. No de borde externo a borde externo, ahí. Ahí. Ahí está, la excentricidad sub P, que sería el Y1P menos C, que es la misma presión que se encuentra aquí. Entonces la excentricidad me da 48,56. A ver, verifiquen. Avanzó. Sí. Ya. Eso sale. Entonces hacemos el cálculo. Muy bien, muchas gracias. Hacemos el cálculo de la inercia para cada figura. Y la inercia va a estar referida al baricentro de la sección transversal completa. Cada figura obviamente representa un aporte en cuanto a la inercia, ¿no? Cada figura que está aquí. Respecto al baricentro de la sección que es compuesta, entonces se tiene que analizar con el teorema de Steiner, donde la inercia de la figura respecto al baricentro sería la inercia de la figura que está dado por estas expresiones en caso de que sea rectangular es base por altura al cubo entre 12 y en caso de que sea triangular base por altura al cubo entre 36. A ese valor de la inercia, que va a ser la inercia de cada figura que se ha calculado aquí, le vamos a adicionar el área multiplicado por la distancia que hay entre baricentro de la figura y de la figura compuesta, que es Y1P. Por lo tanto, si aquí sería un ejemplo, la figura 1, la inercia 1 va a ser igual a la base por la altura al cubo, como ven acá, entre 12. Esta es la primera expresión, que es la inercia de la figura. Todo esto. Más, dice, más 675, que sería el área 1. Verifiquemos que ese es el área 1. Aquí está el área 1, 675. Por Y1, que sería 88,13, que también lo tenemos aquí establecido. Y1 es 88,13. Menos 60,56, que es el Y1P. Y ese valor del binomio es elevado al cuadrado, que sería aquí. Si nosotros calculamos y hacemos nuestra complementación con el valor del área y de la distancia baricéntrica, obtenemos una inercia compuesta que vendría a esta casilla. A ver. Todo esto aquí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, verifíquenlo si da ese valor.
Sí, sale eso. Muy bien, entonces el mismo procedimiento se repite para todos, ¿ya? Y obtienen la sumatoria y la inercia de la figura respecto a la sección compuesta, sumando, pues, ¿no? Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Y así cuántas figuras hay. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a quedar hasta las propiedades geométricas aquí. Antes de entrar al próximo paso, vamos a repasar un poco de teoría de la próxima ayudantía. Y con esto estaríamos, bueno, les estaría pasando el video y cuando terminemos el avance del ejercicio les estaría pasando el PDF, ya para que lo tengan completo, es que no puedo cortarlo aquí. Ya está bien. Muy bien, a ver, no sé si tienen alguna consulta, duda, comentario que quieran hacer antes de finalizar con la reunión. Entonces, hoy día lo vas a subir tu PDF para leerlo. No, O sea, el cuando libro lo es... terminemos. Cuando No, lo el libro. terminemos. El libro, los apuntes del ingeniero. Eso. Una consulta, hay dos horarios de ayudantía, a cualquiera de las dos podemos entrar, no pasa nada, hay que ponerle grupo. Hemos quedado de acuerdo en la anterior reunión de que el horario en el que podríamos ingresar era que es a las 7 hasta las 9 aproximadamente, para que así estén evitando llevar el mismo avance, ¿no? Entonces yo no me hago problemas, si pueden entrar, se anotan y no sé, depende de ustedes si quieren continuar en la clase, yo tomo la asistencia y nada más. No quiero hacer el problema ya. No está bien, Adrián, en este horario nomás que sea. Está bien este horario, compañero, solo era una consulta del tema del grupo, nada más. Adrián. Sí. Claro, porque así también se evitan estar entrando a dos horarios, o esa confusión, así que una clase por semana y listo, con un buen ejercicio. Bueno, sin más que decir, entonces, espero la grabación, el link, lo paso al grupo y por favor, no sé si han estado informados, pero la programación empezó tarde, no hemos pasado ayudantía por eso. Estaba en cambio de autoridad y demás cosas. Entonces, si el ingeniero vuelve a preguntar, quizá, ya que no me he podido contactar con él, ya tampoco se ha contactado conmigo, estaré esperando. Si ustedes se comunican con él, háganle saber que la programación ha sido tarde y por eso estamos empezando tarde la ayudantía y que el coordinador puede darle más información. De todas maneras, les agradezco la participación y bueno, conmigo hasta la próxima semana, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente, Adrián. Hasta luego. Gracias. Igualmente, Adrián.